pero en este video nos la vamos a jugar. Sí, vamos a afirmar que Hamás es una creación de Israel. Pero no se precipiten en sus conclusiones. Nuestra tesis es que sí, pero no necesariamente de la forma que podría suponerse. Y a continuación les contamos cómo y por qué lo afirmamos con tanta rotundidad. Ahí les va. Desde hace tiempo, mucho antes del presente estallido en Gaza, rueda un rumor constante apoyado por varias pruebas circunstanciales, pero ninguna de ellas que podamos decir completamente definitiva desde un punto de vista, digamos, científico-legal. El rumor dice que la inteligencia, o el gobierno, o el Deep State israelí, fue quien creó y financió la organización armada palestina de Hamás. Una hipótesis que a primera vista puede sonar atrevida o delirante, pero que tiene bastantes adeptos y para todos los gustos. ¿Con qué objetivo habrían creado en Tel Aviv una organización que ellos mismos califican de terrorista y que ha golpeado a fuerzas militares y civiles israelíes en numerosas ocasiones en los últimos 30 años? ¿Qué lógica podría haber detrás de eso? Pues la lógica tras ese tipo de razonamiento, que no por inhumano es menos lógico, funciona más o menos así. Cuanto más fundamentalista, violenta e indiscriminada fuera la resistencia palestina, más fácil sería para el gobierno israelí eliminarla, violando todo tipo de legislaciones internacionales, protocolos de guerra y consideraciones humanitarias, sin que esto causase mayor escándalo en el mal llamado primer mundo. Desde el punto de vista discursivo y de impacto en la opinión pública occidental, no es lo mismo un bombardeo contra civiles en una zona controlada por grupos armados que aspiran a ingresar en la Unión Europea a base de solicitar créditos al FMI, que un bombardeo contra civiles en una zona controlada por barbudos radicales islamistas que a simple vista parecen miembros del Estado Islámico. No me malinterpreten, para los civiles bombardeados es exactamente lo mismo. Pero esa distinción es clave para que quienes los bombardean puedan operar con mayor impunidad a ojos de la supuesta legalidad internacional. Una vez aclarado el argumento de por qué a Israel le favorecería la existencia de un adversario que resulte lo más impopular posible en el llamado Occidente colectivo, ¿demuestra esto entonces que jamás fue creado a iniciativa de Tel Aviv? Analicémoslo desde diferentes perspectivas, empezando por la histórica. Sobran los ejemplos en los que desde Washington y aliados financiaron y apoyaron movimientos yihadistas de una u otra forma y con uno u otro objetivo en mente, a sabiendas de que esos apoyos podrían devolvérseles en contra posteriormente, como sucedió muy a menudo de hecho. La Casa Blanca apoyó a los muyahidines, muchos de los cuales terminarían engrosando las filas de los talibanes, según ellos mismos, para que la Unión Soviética tuviera su propio Vietnam en Afganistán. Vietnam Extra, que por cierto también viviría Estados Unidos en el mismo territorio años más tarde, a manos de los herederos de quienes ellos mismos financiaron y armaron. A pesar del doloroso efecto boomerang que tuvo aquella estrategia de Washington, lo de apoyar grupos yihadistas por activa o por pasiva, o por ambas, no fue solo cosa de la Guerra Fría. Una vez caída la excusa del comunismo soviético, en lugar de abstenerse de esa tentación yihadistofílica, Occidente la redobló. Por ejemplo, la intervención de la OTAN en Libia dio alas al levantamiento de grupos armados yihadistas locales contra el gobierno de Gaddafi. La estrecha relación de esas milicias con Al-Qaeda era conocida perfectamente por Occidente, lo que no impidió darles una ayudadita, allanándoles un terreno que no desaprovecharon. Igual que sucedió con el caso Afganistán, tan igual que incluso sucedió un 11 de septiembre, pero de 2012, se produjo un nuevo efecto boomerang y esos mismos grupos asaltaron el consulado estadounidense en Benghazi, ataque en el que murieron 4 funcionarios estadounidenses, entre ellos el propio embajador. Ni qué decir ya de Siria, donde la Casa Blanca fingió una especie de daltonismo que presuntamente le impedía distinguir entre supuestos opositores moderados y confirmados radicales salafistas como el Frente al-Nusra, también vinculado a Al-Qaeda. Grupo que protegieron y armaron junto a todas las variopintas milicias que prometían derrocar a Al-Assad, independientemente de su mayor o menor grado de yihadismo. Mención aparte para el caso del Estado Islámico, cuyo papel también es centro de varios rumores que merece la pena tener en cuenta en nuestro análisis. Ya verán por qué.
La agrupación salafista, de lejos la más brutal y sanguinaria surgida del yihadismo, al contrario que el estereotipo que se endilga a casi todos los grupos de ese tipo, y que por cierto casi ninguno cumple, se convirtió en la más eficiente máquina de exterminar no en primer lugar ni a judíos, ni a cristianos, ni a occidentales, sino, más concretamente, a árabes y musulmanes. En efecto, si uno computa las víctimas del también conocido como ISIS por origen étnico o religioso, comprobará que la aplastante mayoría de ellas pertenece a poblaciones mayoritaria o culturalmente musulmanas. Sin embargo, y aunque en la mal llamada cultura general se asume que el enemigo natural del yihadismo sería el Estado de Israel, las acciones contra Tel Aviv de su supuesto némesis, el Estado Islámico, se pueden contar con los dedos de una mano. O con pulgar e índice, realmente. Hagan la prueba y busquen en internet si no lo creen, a ver qué encuentran. O mejor dicho, qué no encuentran. Una aparente paradoja brillantemente sintetizada en este gag de la televisión palestina, sí, palestina, de hace varios años, en el que militantes del ISIS matan a libaneses, jordanos y cualquier árabe que se les cruce por delante con cualquier excusa. Pero presten mucha atención a cómo cierran la sátira. غطينا ابو حذيفه. بس شو بتسوي؟ غطينا من ورا ظهري، بتغطي في راسي استنى. من وين انت؟ لبنان. انت لبناني؟ لبناني. قديش صلاة الفجر؟ كم ركعة؟ الفجر؟ ركعتين سنة وركعتين فرض، يعني 4. وين بتصلين هذول؟ بالمسجد اللي بحدنا. نسيت ركعتين تحية المسجد، قدامنا ولا؟ يلا قدامي بتطبخ جاب اجلك. تنسى تحية المسجد؟ يا حرمه. كم حرف ألف بصحيح البخاري؟ أنا عطخ على طول. عطخ على طول تفضل. حرمه. يفرم. من وين الشاب؟ What? Where are you from? I'm from Israel. Israel? Yeah. You're welcome. Thank you. طريقك خضراء. Impactante, ¿verdad? Pero centrémonos un momento, que puede parecer que nos estamos desviando del fondo del asunto. Todo lo visto hasta ahora, además de demostrar que la narrativa del Estado de Israel se beneficia de las acciones de grupos yihadistas de toda clase, incluso de los que están enfrentados entre sí, demuestra entonces inequívocamente que el caso concreto de Hamás fue creado desde Tel Aviv. Pues no necesariamente. A un agricultor lo benefician y ocasionalmente perjudican las lluvias, pero eso no es prueba ni de que las controle, ni mucho menos de que las haya creado. ¿Existen entonces pruebas concretas? Cuando el clérigo Ahmed Yassin fundó una serie de redes de escuelas, hospitales y librerías de inspiración radical islamista en los años 70 en Gaza, Tel Aviv lo vio como una oportunidad de quitar poder al movimiento de resistencia laico encabezado por Yasser Arafat y consideró aquellas iniciativas como de caridad, permitiendo que se constituyeran legalmente. No lo digo yo. Lo dicen diarios tan poco sospechosos de posturas pro-palestinas como The Washington Post o Wall Street Journal. Así lo había reconocido incluso antes, en 1981, el que fuera por entonces gobernador israelí de Gaza, el general Yitzhak Segev, señalando que Israel participó activamente en la creación y expansión de Hamás al apoyar financieramente a las mezquitas de las que surgieron la mayoría de sus miembros, sin pensar en las consecuencias, claro está, como se lamentarían años después varios funcionarios y exfuncionarios de Tel Aviv. En 2009, el entonces congresista estadounidense Ron Paul declaró textualmente que jamás fue creado y financiado por Israel y Estados Unidos para oponerse a Yasser Arafat, y por tanto, ambos tenían cierta responsabilidad moral con el destino de Gaza. Según el diario israelí Haaretz, hasta el propio Netanyahu, en una reunión privada, habría alabado las bondades de aupar a Hamás en Gaza, para así tener una suerte de dos liderazgos políticos palestinos en distintos territorios aislados y peleados entre sí, lo que haría prácticamente inviable la creación de un Estado palestino.
Por supuesto, el gobierno israelí niega esas afirmaciones. Entonces, para cerrar, ¿podemos afirmar inequívoca y comprobadamente que Hamás es creación de Israel? Pues dependiendo de lo que se entienda por creación. Si lo entendemos como producto de una decisión consciente y premeditada, incluso si alguna vez Tel Aviv admitiera públicamente al más alto nivel que sí financiaron al embrión de Hamás en sus inicios, siempre podrían alegar que lo hicieron por buena fe, para demostrar que son un Estado tolerante y hasta inclusivo, pero que no imaginaban en qué derivaría aquello. Vaya, un error de cálculo apenas. Sin embargo, si vemos el concepto de creación como el resultado inevitable de un conjunto de acciones, sea ese resultado inevitable intencionado o no, desde ese punto de vista, no hay duda de que Hamás y en general la resistencia palestina son creación de quien impuso las condiciones para que se dieran de la manera en que se dieron. Incluso suponiendo que las autoridades israelíes nunca hubieran alentado, por acción u omisión, el surgimiento de Hamás, los continuos estallidos, cada vez más frecuentes y violentos, no habrían dejado de darse entre la población palestina, como ocurriría en cualquier población humana sometida a lo que la población palestina es sometida desde hace décadas, en especial la de Gaza. Y tal vez la resistencia tendría hoy otra forma, otro nombre, otro liderazgo, otras creencias, otros métodos, pero el mismo objetivo. Y esa es la historia de todo este conflicto. Un conflicto duro, complejo y de muy difícil solución, especialmente mientras se ignore la raíz y se ponga toda la atención en los frutos.